Y aquí en comunicación con el ingeniero Héctor Navarrete Aguilar. Él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. Eric, buenos días. Muy buenos días, don Pedro, ¿cómo está? Muchas gracias. Hemos venido sintiendo que en el sector panificador hay presiones cada vez más presentes, más fuertes, para tener que repercutir y aumentar precios del producto. Quisiera que me dijeras en términos generales cuál es la condición y si lo que te digo es verdad. Efectivamente, el precio del dólar, como está con los niveles que trae ahorita, ejerce mucha presión sobre los proveedores de la industria panificadora, dado que muchas de las materias primas con las que trabajan ellos para brindarnos a nosotros los productos son de importación. Entonces, normalmente traen inventarios de 1 o 2 meses. Al final todavía no han llegado esas repercusiones a las panaderías, pero de seguir el dólar así, pues estaremos viendo unos incrementos en las materias primas, y mucho depende de cómo repercutan a las panaderías, en cómo se comporta el precio del pan. Hay, digamos, para mí una división muy clara. Una es el pan, digamos, dulce, que tiene una mayor gama de insumos, y otra sería el pan, digamos, salado para comer, el bolillo, el virote en algunas partes del país, las baguettes, en fin, este tipo de cosas. ¿Hay alguna diferencia en lo que digo o podría, si es que no la hay, estandarizarse el aumento que fuera parejo, y si hay división, cuál tiene mayores presiones en este momento? Efectivamente, en cuanto al pan de dulce, lleva muchos más insumos, algunos que cuentan con más productos de importación. Además, ahí tenemos una mezcla, como es una mezcla más variada, hay mucha variabilidad. Por ejemplo, el precio del azúcar, el precio del huevo, que influye mucho en el pan de dulce. Más sin embargo, en el pan blanco, en el pan salado, como le llaman, prácticamente lo que lleva es harina, agua y los energéticos, que bueno, ahorita se han mantenido. Pero la harina, si llegase a moverse, luego se ve repercutido en el pan blanco, porque es el principal insumo de este, ¿no? Por otro lado, los precios del trigo internacionales han bajado mucho en el último mes. Entonces eso ha ayudado también a contener el aumento en cuanto a la harina de trigo. Pero pues si sigue el dólar aumentando y tenemos un pequeño repunte en los trigos, pues sí, yo creo que habrá ahí también incremento. Hasta este momento se ha venido paliando la situación, pero Eric, solamente decir que el precio del dólar con respecto de nuestro peso se ha venido a alterar en un 30% desde que empezó el sexenio del hoy presidente Peña. ¿Cómo han venido ustedes como industria panificadora viviendo esto? ¿Ha habido crecimientos interanuales? ¿Se han venido estancando? ¿Cuál es la posición que ustedes guardan en términos de, digamos, un pretendido sano crecimiento? Nosotros tuvimos un año muy difícil, el 2014. Tú sabrás que se impuso el impuesto a alimentos con alto contenido calórico, y dentro de ellos entró el pan dulce. Sí. Entonces tuvimos un retroceso dentro de la industria del orden del 10%. Apenas en este año estamos empezando a recuperar los niveles del 2013. Eso quiere decir que estamos empezando a recuperar nuestras ventas del 2013. Aunado a esto, pues vinieron todos los incrementos, sueldos, algunas materias primas, seguro social, y que tuvimos que absorber, porque al final la baja en ventas fue altísima, que además se nos fue a la informalidad, porque pues el premio por no reportar este impuesto es alto, son 10% casi de diferencia con un precio de pan formal, y pues la verdad la gente no trae mucho más dinero para desembolsar por el mismo producto, ¿no? Entonces se nos fue mucha gente en la informalidad. Afortunadamente este año hemos podido crecer un poquito para recuperar los niveles del 2013. ¿Hay más problemas en algunos puntos de la República o el problema es parejo, Eric? En general es parejo, se nos acentúan sobre todo en las zonas donde tenemos alto índice delictivo, porque aparte de que pues traen los mismos problemas de los impuestos y los costos, las ventas, normalmente la venta del pan se da por las tardes, cuando la gente ya está cerrando el día, pasa por el pan del trabajo para merendar, y bueno, al final la inseguridad incide directamente en las ventas de las panaderías, porque es cuando más
existe la inseguridad y la gente, en lugar de ir a la panadería, ya prefiere irse a su casa, y eso también nos pega muy duro en estas zonas, ¿no? Entonces sí tenemos aunado a este problema en las zonas de alta inseguridad todavía más baja de ventas por esta situación. En todo ello, puedes decir, Eric Navarrete, que sigue habiendo un proceso de consolidación de la industria con grandes grupos comprando a lo que está pulverizado en el mercado de las panaderías, o se puede todavía conservar la identidad propia de algunas panaderías que en lo individual han tenido por años una presencia en el mercado sin tener que vender. No, en las grandes ciudades ya está pasando esto, la consolidación por grandes grupos, la competencia es feroz y realmente las micropanaderías o las panaderías de barrio que conocíamos todos están atravesando una situación muy difícil. Por un lado la inseguridad, por otro lado la competencia desleal por parte de los informales, por otro lado la competencia bastante bien hecha por parte de los grandes grupos. Entonces en medio de esto queda la panadería pequeña, soportando todos los embates de los precios, de la inseguridad, y bueno, está atravesando una situación muy difícil, la que conocemos como panadería tradicional de barrio. Sí, ahí sí, ni hablar. Eric Navarrete Aguilar, si el peso, vamos a estar observando el peso en esta semana y las subsecuentes. En caso de que el peso pudiera llegar a tocar los 17, ¿ustedes tienen ya un plan de contingencia para una situación de esta naturaleza? En caso de que no, bueno, pues me imagino que seguirán aguantando, pero en caso de que hubiera mayor presión, a lo mejor llegan a un límite y ahí tendrían que tomar decisiones. ¿Cómo están viendo ustedes esta estrategia presente y futura? Efectivamente, en realidad las panaderías hemos visto en precios promedios sí ya un deslizamiento del orden de un 5-8%, y lo que sucede que lo principal no se ha movido, pero los panes alternos que no son conchas ni lo que normalmente consume la gente, que son un poquito más de compra de impulso, sí han incrementado sus precios, y eso es lo que nos ha movido el precio promedio del pan en general en el país, ¿no? Entonces muy probablemente se están, y bueno, yo creo que las panaderías están trabajando y estamos trabajando en hacer productos de mayor valor para nuestros consumidores, los cuales puedan ayudar a mantener el precio del pan común en los estándares, ¿no? Y generar estos compras de impulso para que las personas también tengan productos de mejor calidad y a buen precio. Eric, una pregunta, la última, si me lo permites. Sí, claro. Me dicen que ya ha habido, de hecho, un aumento en el precio del pan cuando este se presenta en piezas más pequeñas. Es decir, que sobre el mismo costo de un cierto producto, ahora al ser este más pequeñito, tiene menos de todo, y así se está expendiendo. ¿Esto es así o lo has visto en algunos casos? Efectivamente, sobre todo cuando los incrementos de la harina son altos, que tuvimos un incremento fuerte a principio de año, luego tuvo un retroceso. Vimos mucho dentro de las panaderías en general la disminución de peso. Esto en realidad es un incremento, aunque por pieza no lo nota la gente, porque en realidad tus 10 gramos no son significativos, pero dentro de las panaderías sí es un gran alivio para incrementar los rendimientos y poder subsanar la situación, ¿no? Luego tuvo un retroceso en la harina hace un par de meses, y notamos que otra vez el precio, sobre todo esto se nota en el bolillo, el peso del bolillo se volvió a estabilizar en los mismos gramajes que veníamos teniendo y no hubo ningún otro cambio. Pues Eric Navarrete, en primer lugar, gracias. Gracias por la sensatez, gracias por la verdad, gracias por aceptar los problemas reales, gracias por hablar con esa verticalidad. Francamente te felicito. Yo creo que muchos otros en otro tiempo en tu lugar, cuando te hice esta última pregunta, hubieran dicho que no, y tú lo reconoces como un hecho real, y esto habla muy en alto de ti, Eric. Realmente te felicito por la actitud que tomas al frente de esta industria. Es responsable, y en esta misma medida tenemos que responder contigo, y te agradezco mucho el que hayas tomado esta comunicación. Muchas gracias, Pedro. Igualmente un agradecimiento y felicidades por el programa, que sigan con la misma línea. Agradezco el tiempo. Muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Eric Navarrete Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, la Canaimpa. Ustedes ya lo escucharon de él, no hay más que decir. Vamos a hacer un corte y aquí regresaremos con el señor Pedro Alonso, que ahora sí le tengo algunas preguntas a Pedro. Dice el presidente de la República que con la devaluación del peso ha aumentado el consumo interno. Ahora sí que, no sé, a lo mejor Pedro me lo puede explicar. Regreso con él.